¿Te gustaría aprender a hacer los movimientos de Tony Jaa? Entonces quédate a ver este video hasta el final. Ei, zum, 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 capoeira mata zum, 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 capoeira mata samba que balança ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de su canal Explaining Capoeira. Este canal está enfocado a las personas que desean aprender capoeira, pero nuestro contenido también es de ayuda para cualquier practicante de artes marciales. Dentro de este canal hemos creado una sección en la cual estamos enseñando a hacer los movimientos de diferentes artistas marciales, personajes de videojuegos, caricaturas, etc. Si este video llega a más de 20,000 reproducciones y más de 1,000 likes en una semana, traeremos más capítulos de esta serie. Déjenme en sus comentarios sobre qué artista marcial o personaje les gustaría que enseñe los movimientos, y el comentario con más likes va a ser el ganador, y la siguiente semana estaré realizando ese video. Así es que a comentar. Y miren nada más quién nos acompaña el día de hoy para la grabación de este video. Enseñarles unas buenas patadas voladoras. ¡Ya! ¡Ya! Si ya estás listo, vamos a comenzar. Sabe Bahia, ai, ai, ai. Quem não sabe jogar capoeira, birimbau, balincinha. Este primer movimiento dentro de capoeira yo lo conozco como chapéu de couro, y la verdad no sé cómo se llame dentro de otras disciplinas. Si tú lo conoces con otro nombre, me lo puedes dejar en tus comentarios. Para este primer movimiento vamos a requerir de un objeto que nos va a servir como un obstáculo. En este caso yo voy a usar una mochila. La pondré frente a mí y lo que voy a hacer es, de frente a ella voy a apoyar los brazos hacia atrás en el piso y colocaré mis piernas de un lado. En este caso las coloco del lado derecho. Ahora, la pierna izquierda es la pierna que está más cerca de este objeto. Lo que voy a hacer es proyectarlo en forma circular hacia el otro lado, y mientras voy haciendo esta trayectoria, la otra pierna va a realizar un salto para llegar hasta el lado izquierdo, y nuevamente voy a hacer lo mismo al otro lado. Para poder hacer este salto es importante proyectar la cadera cada vez más arriba. Sabe Bahia, ai, ai, sabe Bahia, ai, ai, ai. Una vez que entendí este movimiento, ahora vamos a agregarle una trayectoria y vamos a utilizar todo el cuerpo. Observa, voy a levantar la pierna de la misma forma, y cuando voy a saltar con la pierna derecha, el brazo derecho va a acompañar hacia esa misma dirección, y voy a levantar mi cadera, y eso me va a ayudar para hacer un giro. Una vez que brinqué el objeto, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Si está de mi lado derecho, levanto la pierna derecha, voy a impulsarla, voy a saltar con la pierna izquierda, proyecto mi cadera hacia arriba y el brazo izquierdo lo voy a llevar hasta el otro lado. Para poder hacer este movimiento un poco más eficiente, vamos a utilizar el impulso de la primera pierna. Observa, en lugar de iniciar estático, vamos a bajar, y desde aquí proyectaré con mucha potencia para que también eso le dé fuerza a mi salto. El objetivo de este movimiento es realizar una patada con la segunda pierna. En este caso, si voy al lado izquierdo, la pierna derecha proyecta la patada por el frente. Capoeira mata zum, 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 capoeira mata Y listo, con eso hemos aprendido nuestro primer movimiento. samba que balança não cai. Do meu samba tem que ser no toma perdido do meu. Este segundo movimiento ya lo he enseñado en otro video, pero por si no lo has visto, no te preocupes, ya que el día de hoy te enseñaré a realizarlo paso a paso de una manera muy rápida. Este es un movimiento conocido dentro de capoeira como Außenmaus, o también en otras disciplinas como aerial o patada de dragón ascendiente volador del cielo místico milenario, o alguna cosa así. Para este movimiento vamos a enfocarnos en nuestra cabeza y en una de nuestras piernas, con las cuales intentaremos hacer una línea lo más horizontal posible. Proyectaré mi cabeza hacia el frente y mi pierna hacia atrás. Una vez que llego a esa posición, la pierna que tengo en el aire va a realizar un pequeño pateo. No, el tren. Llegando a esta postura, voy a utilizar la pierna que tengo en el aire para impulsarme hacia arriba, y al mismo tiempo voy a hacer un pequeño salto con la pierna de apoyo para cambiar mis pies. Observa, de aquí proyecto hacia arriba y cambio de pie. Una vez más. Ahora vamos a intentar hacer esto y mantener nuestra cabeza lo más abajo posible.
Ahora a esto vamos a agregarle una trayectoria, para lo cual vamos a usar los brazos. En lugar de iniciarla directamente mi cabeza hacia el frente y mi pierna hacia atrás, vamos a iniciarlo, mira, desde esta postura. Voy a iniciar mirando hacia esta dirección y desde aquí voy a proyectar mis brazos y mi cabeza hacia el mismo lugar que estaban en el ejercicio anterior y mi pierna también. Llevo brazos hacia esa dirección, la cabeza también, salto y vamos a terminar nuestro giro para nuevamente acabar de frente hacia la misma dirección hacia donde empezamos. Un poco más fluido. Brazos llevan la cabeza hacia atrás, salto y termino hacia la misma dirección. Una vez más, un poco más fluido. Con este ejercicio ya tendremos la base de este movimiento. Ahora vamos con las progresiones. Para poder realizar el movimiento de manera correcta, en lugar de proyectar mis brazos y mi cabeza de forma horizontal, lo comenzaremos a hacer en forma diagonal. Y las piernas van a seguir haciendo el mismo movimiento. Observa el cambio al agregar la trayectoria en diagonal. Esto va a hacer que mi cabeza se mantenga a una menor altura. Entendiendo este movimiento, ahora solo es cuestión de práctica hasta que logremos hacer la proyección completamente hacia abajo y llevando mis brazos por detrás de la pierna de apoyo. Este movimiento depende un 70% de velocidad, así es que hay que practicarlo lo más rápido posible hasta poder dominarlo de esta forma. Ahora solo es cuestión de practicarlo. Vamos con nuestro último movimiento del día. Este movimiento dentro de capoeira se conoce como S dobrado en P y es una evolución del primer movimiento que vimos en este video. ¿Lo recuerdas? Te lo voy a enseñar en dos niveles. Primero, el básico. ¿Recuerdas que en el primer ejercicio comenzábamos desde esta postura y de aquí saltábamos? Pues vamos a realizar algo muy parecido, solo que vamos a agregarle un giro al principio del movimiento. Observa, voy a dar un pequeño paso para quedar de espalda a la cámara. Si voy hacia el lado izquierdo, doy el paso con la pierna derecha. Una vez que doy ese paso, mis piernas se van a detener y voy a seguir girando mi torso. Y ya estoy de espalda hacia donde voy a moverme. Ahora, a partir de aquí, lo que vamos a hacer es, si voy al lado izquierdo, bajar el brazo izquierdo. Y desde aquí vamos a realizar la misma proyección. Primero la pierna izquierda hacia este mismo lado y salto. Ahora esto mismo en un solo tiempo, muy despacio. Voy a dar el primer paso, giro, llevo el brazo hacia esa dirección, salto y terminamos. Un poco más fluido. Ese sería el nivel básico. Ahora, el nivel avanzado es muy parecido, solo que en lugar de hacerlo desde esta postura baja, vamos a realizarlo desde esta postura media. Voy a realizar el mismo primer paso, giraré el torso y desde aquí ya voy a proyectar mi brazo hacia el piso. Es como dejarme caer un poco. Y cuando voy cayendo, voy saltando. Doy el paso, giro mi torso, dejo caer, salto. Más rápido, paso, giro y salto. Ahora, una pequeña variación al final es cambiar los pies. Si voy al lado izquierdo, en lugar de caer con la pierna izquierda, voy a caer con la pierna derecha. Doy el paso, giro y cambio de pie al final. Y listo, con esto ya tenemos nuestros 3 movimientos del día. ¿Quieres una pequeña variación extra para este último movimiento? Vamos a agregarle una patada al inicio. En lugar de dar este primer paso para después girar, este paso se va a convertir en una patada. Observa, este movimiento yo lo conozco como martelo rodado. Entonces, sería esto. Ahora, al momento de que esa patada cae, vamos a realizar lo demás del movimiento. Realizo la patada y al momento de que caigo, proyecto mi torso hacia la misma dirección, dejo caer mi cuerpo y salto. Una vez más por tiempo. Patada, giro, salto y termino. Un poco más rápido. Y ese último movimiento incluso nos puede servir como una transición para agregar otras acrobacias un poco más avanzadas. ¿Quieres ver un ejemplo?
Recuerda que si este video llega a más de 20,000 reproducciones y más de 1000 likes en menos de una semana, vamos a continuar con esta serie dentro del canal. ¿Te gustaría elegir el siguiente personaje o artista marcial? Entonces déjame un comentario sobre de quién te gustaría aprender los movimientos y el comentario con más likes va a ser el ganador. Ahora, antes de despedirme, quiero mandar saludos muy especiales a Giaro Alexis, a Uri Lembranza, mi alumno Jato, a John Valdenebro, que nos sigue desde Los Mochis, Sinaloa, a Roger Helio Apaza Cáceres y a Jonathan Wick por estar pendientes dentro del canal. En el siguiente video estaré mandando saludos a los primeros 5 comentarios. Sin más por el momento, yo me despido y nos vemos en el próximo video. Ashe. Todo mundo a entrenar. Samba que balança.